Oye, sí, les queremos presentar a nuestro invitado del día de hoy y queremos contarle un poquitito de qué se trata, cómo se llama, cuál es su vida, qué es lo que hace. Así que dice que su nombre es Luis Cifuentes Lobos y tiene 48 años. Bonito. Déjame decirte que tiene 3 hijas, Camila 28, Paz 20, Ayelén 17 y un nieto, Matías de 8 años. Oye, Germán, y también créeme que el pastor viene de una iglesia y de una familia católica y tiene 8 hermanos. No es menor. Mira. Fui padre a los 20 años de una relación juvenil que no terminó bien. Pero conoció a Jesús, ¿cierto? A los 21 años en la iglesia de Alcerreca, dice, Templo Shalom. Allí conocí a mi esposa Mabel Tapia, con la que Dios me bendijo con 2 hijas. Trabajó 5 años apoyando un campo blanco de niños en un anexo de la iglesia en la población Simón Bolívar, donde me crié, dice. Ahí dice que apoyó el proyecto de Exploradores del Rey en mi iglesia. Oye, Exploradores del Rey, yo fui de los Exploradores del Rey ahí en tiempo de Dios, fue muy ese tiempo. Dice, apoyé el proyecto de Exploradores del Rey en mi iglesia. Fui 7 años líder de jóvenes de mi iglesia, participando también en la organización de campamentos y congresos de a nivel distrital y territorial. Miren, chiquillos, no me lo estén mirando. Estaba trabajando harto con temas juveniles y la niñez, así que... Y dice también que trabajó, trabajó 10 años como maestro de adolescentes y jóvenes del Templo Chalón, en escuela dominical. Participé como profesor en módulos en los diplomas de educación cristiana, pastoral juvenil y pastoral infantil en CETEMIN. Mira qué tremendo CETEMIN, ahí estamos nosotros también estudiando en el CETEMIN. Soy coordinador del actual diploma de redes infantiles en el CETEMIN y actual copastor en mi iglesia y director nacional de las redes infantiles de la Iglesia de Dios. Excelente. Oye, trabajó como jefe de proyectos informáticos en INACAP, se maneja en la informática, así que es bueno tener gente así en estos días que se usa harto la informática. Mis frases más repetitivas según mis hijas. ¿Lo vas a votar? Oye, ¿vas a comer más? Tengo como 4 de esos. Veamos los Avengers. Oye, la vez siempre no se nota que es para. Sí, dice, mi comida favorita, pastel de choclo, paila marina. Oh, qué rico. Mi versículo favorito, adivinen cuál es. ¿No? No sé, hay poco, adivinen, un premio especial. Nah. Dice Isaías 43:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, no Jaime Río Silva, águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi alabanza favorita, creeré de tercer cielo. Oye, qué linda esa alabanza, me encanta, pastor. Y mis personajes favoritos de la Biblia, usted no me los comenta, Germán. Son Pablo y José. Oye, con un gran aplauso, saludamos y le damos la bienvenida a este tremendo varón del Señor, Luis. Gracias. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola. Que Dios les bendiga. Amén. Riéndome con ustedes. No, pero esa es la idea, pastor, pasarlo bien, poder disfrutar, ¿cierto? Hacer un evangelio, como le comentaba en un principio yo, algo dinámico, cercano, distinto, pero siempre manteniendo ese respeto de poder mostrar el nombre del Señor de una forma distinta. Así que, pastor, cuéntenos un poquito, estuvimos bien, lo presentamos bien, nos faltó algo. No, sí, excelente. Mientras los veía en el programa me acordé que mi hermana mayor tenía una muñeca grandota, una pepona, y la colgaba delante de mi cama, y yo despertaba en la noche y la veía ahí, y como que me estaba mirando. Pasaba eso. Pasaba mucho. Eran esas muñecas de trapo grandotas de esa época. No sé si las conocieron. Sí. No. Esas contresas grandes, ¿cierto? No, en las peponas eran esas como que tú las acostabas y te dabas los ojos, la levantabas y lo abrías, ¿no? No sé, pero la cosa es que mi hermana decía, ¿por qué mi muñeca está botada en el patio? Y yo le decía, no la dejé ahí, que no puedo dormir. Pastor, el hermano de mi señora ahí, Keila, también le pasaba lo mismo, andaba buscando la muñeca y le metía la cabeza al baño, la tiraba para tenía su trauma, pero bueno, pastor, estamos contentos de poder tenerlo aquí, gracias por su tiempo. Sabemos que un hombre demasiado ocupado por ahí, nos soplaron bien de cerca. No, tengo hartas cosas, pero bueno, el tiempo lo da el Señor, pues finalmente uno decide en qué cosa va a invertir el tiempo.
Amén. Así que lo vamos a dejar aquí con estas dos lindas Minnie Mouse para que lo acompañen en la reflexión bíblica del día de hoy. Bendiciones, pastor. Gracias, Dios les bendiga. Hola, pastor, buenas noches. ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien, un gusto poder tenerlo esta noche con nosotros, así es que le damos todo el espacio para que usted pueda ahí entregarnos la reflexión que tiene preparada para nosotros hoy. Así es. Muchas gracias, Dios les bendiga, chiquillas. Bueno, lo más importante, hoy día estamos celebrando, ¿cierto?, el Día del Niño, y que todos los niños sean bendecidos en este día, ¿cierto? Que todos los niños hayan podido disfrutar de un día donde alguien pueda haber hecho algo por ellos. Sabemos que igual hay niños que a lo mejor la están pasando mal y ojalá el Señor haya llegado con algún regalito ahí, con algún cariño, con algún llamado, con algún afecto. Es siempre importante que todos los niños reciban algo porque ellos se sienten importantes cuando alguien los llama o cuando alguien les dice que este es su día especial, aunque todos los días deberían ser día del niño, ¿cierto? Sí. Bueno, lo primero que quiero decir, que para un niño en realidad hoy día estamos viviendo como tiempos complejos, tiempos acelerados, tiempos apurados, y la verdad es que la sociedad ha perdido la valoración de las cosas. Para un niño no es tan importante lo que usted gasta en él. Para un niño no es tan importante los juguetes que le compra, aunque ellos lo piden de marca, aunque ellos quieren tal vez el último que sale y los coleccionan, pero esas cosas van quedando guardadas, ¿cierto?, ahí en un cajón. Lo que ellos siempre van a recordar es el tiempo que nosotros invertimos en ellos. Y eso yo quiero, es mi primer punto hoy día, a todos los que nos están mirando. Si hay algo valioso para un niño, es que usted dedique un tiempo, ¿sabe? Hay gente que dice que los niños se portan mal, que los niños, ¿cierto?, no se comportan, no son atrevidos, pero usted si le dedica tiempo a un niño, ese niño va a ser muy agradecido y lo va a valorar. Yo recuerdo ahí en mi biografía, ustedes lo leyeron, yo cuando recién entré a la iglesia, llegué a la iglesia, se me ocurrió una idea de hacer lo que hicieron conmigo. Yo a los 8 o 9 años de edad, a pesar de ser católico, había un grupo de hermanos en la población donde yo vivía, evangélicos, que hacían un trabajo ahí en la población y pasaban por todas las calles recogiendo a los niños. Y nos hacían obras de teatro, nos hacían juegos, nos celebraban la Navidad. Y recuerdo yo que mi papá no me dejaba ir, porque mi papá decía, nosotros somos católicos. Y es cuando yo acepté a Jesús y empecé a ir a la iglesia, recordé eso, que yo lo tenía guardado en mi corazón, ese tiempo lindo que invirtieron estos hermanos, tal vez con pocos recursos, tal vez con sacrificio, no sé cómo lo hicieron en ese tiempo, pero yo lo recordé y yo dije, tenemos que hacer lo mismo. Y yo convoqué a varios jóvenes de mi iglesia y nos apoyaron en esta labor y estuvimos trabajando casi 5 años ahí en la población y pasábamos por todas las calles y les comento esto porque recuerdo que un día mi papá me llamó a terreno, me dijo, ¿por qué inviertes tanto tiempo en esos niños? Y yo le dije, usted no sale a la calle y de repente le dice un niño, tío, ¿cómo está, tío? ¿Cómo está? Y yo le dije, eso que yo invierto en esos niños, papá, no tiene ningún precio, no tiene precio. Mi papá se enojaba porque yo pasaba mucho ayudando a esos niños, él tenía un negocio, quería que yo le ayudara en el negocio, y está bien, yo lo entendía que el negocio era importante, pero ciertamente el tiempo que nosotros le dedicamos a los niños es lo más importante. Y hoy día sabemos que hay crisis, ¿cierto?, que los niños están pasando por dificultad, todo este tema de la pandemia ha traído problemas. Yo estuve leyendo el diario y vi algunas cosas que me llamaron la atención. Las voy a leer, literal, dice que muchos niños han disfrutado el tiempo en familia, ha sido bueno por este aspecto de comer en familia, jugar en familia, ver series, películas, pero otros han vivido violencia intrafamiliar y abuso, mala alimentación, estrés, agobio, abandono emocional, presentan daño en su desarrollo personal y socioemocional. Vimos niños con miedo a otros niños en los momentos que se pudo salir. Entre los 4 y 5 años comienzan a ser amigos permanentes y todo eso hoy día ha sido un gran golpe al desarrollo social de los niños. Los expertos, reconocen un retroceso en la sociabilización, pérdida de hábitos, desorden en horario. ¿Y quién no? No sé si ustedes tienen hijos,
es cierto, estando en casa se desordenan los horarios. En aquellos socioentornos más pobres, socioeconómicos más pobres, se han quedado muy atrás. Tenemos que entender que, claro, nosotros tenemos una familia, gracias al Señor, estamos todos juntos acá, somos cristianos, el Señor nos ha bendecido y hemos disfrutado este tiempo, pero hay contextos vulnerables donde la cosa no ha sido igual. El 60% de los niños y niñas está más irritable que antes, el 40% tiene menos tolerancia a la frustración, el 30% presenta problemas para dormir. Esto todo salió en el diario La Tercera. Pero no solo eso, algunos han subido de peso, ¿cierto? Por los hábitos alimenticios, no pueden dormir, pesadilla. Y yo me pregunto, y nosotros que somos la iglesia, ¿cómo abordamos el tema de la niñez en pandemia? Y yo, un tema que he conversado con muchos líderes, con los pastores también, los últimos en activarse, los últimos grupos, ministerios en activarse fueron los de los niños. Y es entendible, porque imagínense un pastor que tiene cierta edad, que no entendió este tema de la pandemia, que ya no había templo. Hay gente que no entendió el tema del templo, que se acabaron las reuniones en los templos. Entonces ellos, tratando de conectarse con su gente, su prioridad fue mantener el contacto con las personas. Pero en general los niños fueron los últimos en conectarse con sus maestros, con sus líderes. Y es penoso, pero lamentablemente así fue. La prioridad en algunos nunca fueron los niños, y siempre ha sido así. Hay muchas iglesias que hoy día no tienen trabajo con niños. Los niños son una molestia. Es súper sencillo. Si usted en una iglesia no ve un espacio para niños, significa que no hay una prioridad en los niños. Los niños no son una prioridad. Si en una iglesia no hay gente dedicada a los niños y solo hay un lugar donde la idea es que no molesten los niños mientras estamos en el culto, estamos mal enfocados. Yo no sé si, y aquí yo no critico mi iglesia, yo siempre quiero que la iglesia avance, pero siempre es bueno hacer la reflexión, decir, a ver, en mi iglesia hay un programa para niños, hay discipulado para niños, alcanzamos a los niños, nos preocupamos de que a través de una carta, un WhatsApp, una grabación de un audio, un video, algo le hicimos llegar a los niños que estaban en pandemia. Eso denota que nuestra vida o nuestra iglesia en general está bien enfocada hacia la niñez, pero si no, algo tiene que renacer, algo tiene que volver a pensarse, porque los niños no son la iglesia del futuro, los niños son la iglesia de hoy. La Escritura no dice que no hay que alcanzar a los niños, dice ir por todo el mundo, ¿cierto? Y pregar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿¿Están excluidos los niños? No, pero por algún motivo, por alguna razón, ¿cierto? Nosotros los excluimos. En la promesa del Espíritu Santo dice, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Están excluidos los niños? No, pero inconscientemente nosotros a veces excluimos a los niños. Bueno, es interesante porque uno de los módulos que vemos en el diplomado de la pastoral infantil o de redes infantiles es la ventana 414. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ventana 414. Sí. Y todas estas personas que estudiaron este tema, que tiene que ver con la edad entre 4 y 14 años, buscaron en los libros de psicología, ¿cierto?, de aprendizaje, y se dieron cuenta que el niño desarrolla su cerebro, el 90% de su cerebro se desarrolla antes de los 5 años. El niño se forma, él dibuja el mundo entre los 0 y los 4 años, él empieza a entender cómo funciona el mundo a esa edad. Ya entre los 4 y los 6, su personalidad adulta está ya definida. De hecho, los jesuitas dicen, muéstrenme un niño a los 7 años y así mismo va a ser cuando adulto. O sea, si usted ve un niño que es mal criado a los 7, así va a ser como adulto. Si a los 7 ya tiene algunas tendencias, así va a ser como, eso dicen los jesuitas. ¿Por qué? Porque entre los 7 y los 9 se definen sus valores y sus creencias. O sea, si entre los 7 y los 9 alguien no le dijo cómo eran las cosas, qué son las cosas importantes, él va a adoptar
los valores que va a ver, los que va a ir aprendiendo en forma individual. Ya entre los 11 y los 13 ellos ya tienen definido qué es lo que creen y qué es lo que no creen. Después de los 13 ellos ya tienen definido su creencia. Por lo tanto, cuando nosotros a veces inocentemente nos reímos, porque nos da risa algunas cosas que hacen los niños entre los 5, los 6, los 4, pero después nos damos cuenta que ya no es tan gracioso a los 9, a los 10, lo que hacía cuando a los 5, ¿cierto? Algunos se ríen de los garabatos que echan, de que imitan a alguien o de que hacen cosas, pero después los retamos. Y después queremos a los 13 años, cuando ya los vemos que ya, ¿cierto?, no obedecen las reglas, cuando no tienen valores, decimos, algo falló, y queremos encarrilarlo. Pero lo que dice la ventana 4.14 que ya es tarde. Es cierto que nosotros confiamos que Dios hace el milagro, Dios llama a cualquier edad, pero cuando un niño no aprende las cosas básicas entre los 4 y los 14 años, si no aprende los valores, si no conoce a Jesús, y esa es la apuesta de la ventana 4.14, que se le enseñe el evangelio, que se le predique a los niños antes de que cumplan los 14 años. ¿Por qué? Porque está demostrado que en muchas iglesias los chicos van a la iglesia, ¿cierto?, hasta los 8, 9, 10, porque sus papás los llevan y les gusta cuando son chiquititos, pero ya cuando empiezan a tener su propia identidad, cuando quieren ser ellos, cuando quieren tener sus rasgos propios, 12, 13, ya no quieren ir a la iglesia. Y cuando ya el papá no puede decirle acompáñame y no puede obligarlo, ellos ya no van más. No sé si ustedes lo han visto, lo han vivido en algunos casos, porque finalmente ese niño nunca conoció al Señor. Ese niño no tuvo la oportunidad de conocer al Señor. Ese niño fue obligado a la iglesia, nunca se le predicó, nunca se le hizo una profesión de fe. A mí me gusta la historia del pastor Israel, porque él dice que a los 9 años sintió el llamado del Señor. El Espíritu Santo lo llamó a pastorear, dice a los 9 años. 9 años. Es como... Y yo pienso en mi vida, y a mí yo creo que yo también tuve un llamado a esa edad, cuando la iglesia evangélica que estaba cerca de mi casa nos llevaban y nos hacían estas obras, estas enseñanzas. Yo creo que eso me quedó guardado, porque cuando yo acepté a Jesús a los 21 años, es lo primero que se me vino a la mente. El tiempo de niñez, cuando alguien me enseñó que Jesús había dado su vida por mí. Así que, bueno, hay muchas razones por qué los niños son importantes y lamentablemente como sociedad hoy día no lo estamos valorando. Los niños comparten su fe. Cuando ellos creen de verdad. Ahí si usted le dice que ore, ellos van a orar con fe. Ellos no son como nosotros. Si usted le dice que Jesucristo salva, ellos porque saben que Jesús salva, y van a invitar a otro y le van a decir a otro que Jesús salva. Cuando usted haga una actividad en la iglesia, ellos van a invitar a sus amigos y los van a traer y van a querer que compartan su fe. Es por eso que Jesús dijo que eran el modelo de creyente, que de los tales es el reino de los cielos. Estaba buscando acá, sí, aquí dice en Marcos 10, dice, y le presentaba a los niños para que los tocase. Y los discípulos los reprendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejen los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Lamentablemente, nuestra sociedad hoy día tiene una valoración negativa, tiene un punto de vista negativo de los niños. Hoy día lo he visto yo como un chiste o como un meme, la bendición le dicen a los niños. Tengo la bendición. Pero la bendición en la escritura no es un chiste, no es un sarcasmo, no es una ironía, los hijos son bendición. Amén. Para muchos hoy día los niños son una carga, yo que vengo de una familia de 8 hermanos, lo sé, porque a nosotros, por ejemplo, no nos invitaban. Me acuerdo que había un matrimonio en la familia de mi papá, y a mi mamá le decían, ven, pero sin niños. Y hoy día usted lo ve más común, los niños son una carga. Yo una vez le pregunté a unas hermanas que eran profesoras, psicopedagogas, y hacían clases. Yo dije, hermana, usted que el Señor le dio ese título, esa capacidad para poder enseñar a los niños, ¿usted podría ayudarnos en la escuela dominical? Porque siempre dicen que el error de algunos es que el pastor siempre le pide a cualquier hermano, el que está sentado en la primera fila, usted va a hacerse cargo de la escuela dominical.
Y no es así, uno tiene que buscar personas capacitadas porque los niños son importantes. Y esta hermana me dijo, ¿sabe qué? Estoy toda la semana con niños. No quiero ver más niños, o sea, el fin de semana, no, estoy cansado. Los niños me tienen... Y si uno le pregunta a los profesores, sobre todo a los que no tienen mucha vocación, ellos le van a reconocer que están agobiados, están cansados, no hayan cómo manejar tantos niños y están estresados con esto. Hay personas que dicen, no me gusta estar alrededor de los niños porque son muy fastidiosos, porque gritan, porque lloran, no me gusta. Y hay personas que no les gustan los niños. Tengo un trabajo que me demanda mucho tiempo, no tengo tiempo para criar hijos. ¿Has escuchado eso? ¿Por qué la gente que tiene dinero tiene muchos hijos? Lavín tiene 7, no sé, Cast, 8, 9, no sé cuántos. ¿Y por qué los pobres también tienen hartos hijos? 4, 5. ¿Y por qué los que trabajamos tenemos que tener 1 o 2? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué nos limitan a nosotros y nos dicen, no, y nos convencen que tenemos que tener un solo hijo, 2 o máximo 2, ¿cierto? Es porque en cierta manera el hijo lo consideran un problema, una carga. Alguien dijo una vez, no planeamos tener hijos, estaríamos atados con demanda de tiempo, energía, atención, recursos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que los hijos son bendición. Herencia del Señor son los hijos. Y yo estaba buscando y encontré, por ejemplo, José Martí, que es un poeta, dice, los niños son la esperanza del mundo. Gabriela Mistral dijo, la enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Por eso también la más terrible en el sentido de la tremenda responsabilidad. Educar a los niños es una de las recompensas más grandes que nos puede dar la vida. Tenemos 2 puntos de vista. ¿Es una carga o es una bendición? ¿Por cuál optamos nosotros? Los hijos son bendición. Jeremías dijo, antes que me formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Más de 1400 referencias a los hijos en la Escritura. Más de 1400 a los hijos, a la crianza, a la infancia. Dios le da al hombre la orden de multiplicarse en Génesis. Los hijos son recompensa de Dios. Son la continuidad de un proyecto de vida. Es por eso que les hablarás a tus hijos estando en la casa, en la calle, al acostarte, al levantarte. Ellos son el proyecto, es la continuidad de nuestro proyecto de vida, de lo que hemos creído, de lo que somos. Ellos van a seguir. Nosotros vamos a pasar, ellos van a seguir. Pero si no los formamos, si no tenemos hijos, ¿cuál es la proyección de nosotros? Vamos a morir y hasta ahí vamos a quedar. Las iglesias que no trabajan con niños van a morir, van a envejecer y el día de mañana no va a haber nadie que tome la posta. Los niños son creación de Dios, el Salmo 139, ¿cierto? Que dice, porque tú me formaste, mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido, ¿cierto? En lo más profundo de la tierra. Me enviaron tus ojos. Dios mira y cuida su desarrollo prenatal. Los niños en el Salmo 8 dice, los niños, de la boca de los niños y los niños de pecho, fundaste la alabanza, ¿cierto? Dios no desampara a los niños. ¿Recuerdan el hijo de Abraham, el primer hijo, Ismael, cuando Agar se tiene que ir, ¿cierto? Y va en el desierto y empieza a tener sed, lo deja bajo un arbustito, ¿cierto? Y el niño empieza a tener llanto, empieza a llorar. Y Dios llama a Agar y le dice, yo he escuchado la voz de ese niño, abre tus ojos y le muestra dónde está el manantial y le bendice, dice él, va a ser también bendecido. Es un niño. Dios bendice a los niños. Dios cuidó a Moisés. Cuando todos los egipcios querían abortar a los hombres, ¿cierto? Antes que nacieran, ahí apenas nazca hombre, y algunas mujeres se quejan, pero mataban a los hombres en esa época. Si nace hombre hay que matarlo, dijo el faraón. Pero Dios cuidó de Moisés, ¿cierto? Y las parteras tuvieron temor, así como los médicos que no quieren abortar, tuvieron temor de Dios de hacer eso. Y ellas le perdonaron la vida a muchos niños. Y Dios cuidó a Moisés. Elías resucitó a un niño.
Hay muchas historias de niños en la Escritura. Me gusta mucho la de la sierva de Naam, que le dice, cierto, a su jefe, le dice, mira, ahí está Eliseo, el profeta, él te puede ayudar porque tenía, cierto, una enfermedad. Es cuando Dios llama a Samuel, que tenía más o menos 12 años. Cuando Dios llama a David, cierto, que todos los hermanos, cierto, eran los más grandes, pero David era pequeño, era tal vez debilucho, pero era medio encachado el cabrón. Pero Dios en la Escritura está lleno de referencias hacia los niños. Incluso cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando dice, oye, hay mucha gente aquí, que mandémoslo para sus casas. Jesús le dice, pero démosles de comer, po. Y los discípulos abren los ojos, ¿cierto? Y empiezan a buscar el alimento y ven que un niño, ¿cierto? Dice, aquí, 5 panes y 2 peces. Un niño, y yo me imagino en la mente del niño, dijo, con esto debe alcanzar. Y no se equivocó, porque el Señor multiplicó esos 5 panes y esos 2 peces. Fue un niño. Quiero terminar con este pasaje que encuentro que es súper relevante del valor que le da Jesús a los niños. Y está en el libro de Mateo, capítulo 18. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, al que se humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo de la mar. Jesús dice, ¿quieren entrar al reino de Dios? Sean como niños. Y no está hablando de algo de que volvamos a ser como infantiles, como irresponsables, tal vez no entendido. Está hablando de esa dependencia que tenían los niños. Quiero mencionar que los niños, así como las mujeres, como los inmigrantes, como los esclavos, no solo porque a veces el feminismo dice, las mujeres han sido, cierto, han sufrido, y es cierto que han sufrido. Durante toda la historia fueron menospreciadas, el pueblo judío menospreciaba a la mujer. Pero no solo a la mujer, también a los niños, también a los esclavos, también a los inmigrantes. Para los judíos, alguien de otra raza era alguien sucio, alguien como un perro. Y Jesús les dice, ¿quieren entrar al reino de Dios? Tienen que hacerse como ese niño, que a lo mejor ustedes lo miran y piensan que no puede entregar nada, que no tiene valor y que tal vez no merece nada. Ese niño, así tienen que ser ustedes, dependientes, porque la salvación es un regalo. La salvación es Dios quien nos da la salvación. Y justo en esa época había gente que creía que por sus méritos podía ser salvo. Los fariseos creían que ellos eran perfectos, se mostraban perfectos. Los discípulos estaban peleando en ese momento diciendo, nosotros somos, ¿quién es el más importante en el reino? O sea, pregunten, ojalá nosotros estemos ahí en el primer lugar. ¿Y qué hace Jesús? Le muestra un niño. Y toma un niño y lo pone en medio de ellos como modelo. Así tienen que ser ustedes. ¿Quieren ser grandes a los ojos de Dios? Le dijo Jesús. Entonces sean como niños. ¿Quieren permitir que Jesús les conozca, les reciba y desea recibirlo? El que me recibe a mí, el que recibe a un niño, me recibe a mí. Reciban a los niños. Amén. ¿Quieren evitar el juicio de la mano de Dios? No hagan tropezar a los niños. ¿Quieren seguir el ejemplo de Jesús? Entonces ame, ore, acepte, acompañe y bendiga a los niños. Quiero terminar mi reflexión con algo muy importante. Hoy día uno escucha una falacia y he visto hermanos que lo creen. Dice, deje que crezca el niño, ¿no? Y que luego tome su decisión de fe. Dejen que crezca y cuando él sea grande que decida si seguir a Jesús o no. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Sí. Pero la Escritura dice, y le repetirás estas palabras a tus hijos cuando se levante, cuando se acueste. Pablo dijo, desde la niñez, a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿cierto? La que aprendiste de tu abuela Loida y tu madre Eunice. En Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los niños y los adolescentes son la esperanza para este mundo. Por eso que el Salmo 8 dice que de la boca de los niños y de los niños de pecho fundó la alabanza. Ellos, cada vez que nace un niño hay una esperanza. Hay una esperanza de que venga alguien
que cambie esta sociedad, de alguien que sea mejor. La sociedad tiene que ir mejorando. Los niños son la esperanza de la iglesia. No podemos seguir llegando tarde a estos niños. Y quiero terminar con esta pregunta. Cuando termine la pandemia, o cuando ya todo se normalice, ¿qué recuerdo van a tener los niños? ¿Qué recuerdo van a tener tus hijos, mis hijos? ¿Fue un momento agradable? ¿Fue un momento en que compartimos en familia y que la pasamos bien? ¿O van a recordar que en su casa había un caos? ¿O van a recordar que el papá pasaba peleando con la mamá, que habían puros problemas? Esta fue, como todas las cosas, una oportunidad para volver a la familia. ¿Qué van a recordar en 5, en 10, 15 años más tus hijos y mis hijos? ¿Qué van a recordar sus hijos, hermanos, los que están escuchando? ¿Qué van a decir de esta pandemia? Señor, muchas gracias. Gracias por los que me han escuchado, Señor, en esta tarde, en esta noche. Bendice, Señor, a todos los que son padres. Señor, ayúdanos a entender tu propósito con nuestros hijos. Señor, ellos son bendición. Tú les diste la vida, no nosotros, Señor. Tú nos regalaste a nuestros hijos para que los guiemos, para que los conduzcamos, para que les enseñemos tu palabra. Señor, el enemigo nos quiere confundir. Señor, que nos quiere confundir a tal grado de que no le enseñemos tu palabra, de que no le digamos que tú existes, de que tú eres real. Señor, que tengan que tropezarse, Señor, y caer, Señor, y no entender. Señor, en este tiempo oramos por la niñez, oramos por los pequeños. Señor, que los padres comenten, porque, Señor, tú produces los cambios en la vida. Señor, cuando tu palabra llegó a nuestros oídos, Señor, tú hiciste un cambio en nuestro corazón, y así lo haces, Señor, porque los niños son sinceros, son honestos, son humildes, son dependientes, Señor, y cuando ellos creen, creen de verdad. Gracias, Señor, por esta oportunidad, mis hermanos. Bendice este programa, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se preocupa, Señor, que tú le das la creatividad, Señor. Yo me he reído viendo los programas. Gracias, Señor, porque aprendo también, Señor, que tú eres bueno. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Uf, qué tremenda reflexión se puede agregar, ¿cierto? A una reflexión que yo creo que llegó al corazón de todos los que son y los que no son padres, porque siempre estamos rodeados de niños. A donde vayamos siempre van a haber niños. Y qué importante es darle la importancia, ¿cierto? Valga la redundancia, a cada niño que esté cerca nuestro, a nuestros hijos, a todos los sobrinos, nietos, hijos de amigos, etcétera. Siempre vamos a ver a un niño en nuestra vida, y hoy el Señor nos dice que le tomemos la importancia a esa vida, a ese pequeño, y le brindemos nuestro amor y no verlos como carga, porque muchas veces, aún siendo cristianos, caemos en esto, y debemos ser sinceros, y caemos en este gran error, o a veces de no ni siquiera darle un saludo como corresponde, y le damos más importancia al saludo del adulto, y no es así, po. Así que Dios nos ayude a cada día a ser mejores padres, ser mejores tíos, ser mejores abuelos, ser mejores en todo aspecto, para que esos niños sean siempre de bendición, ¿cierto? Y reciban siempre la palabra del Señor, porque como usted bien dijo, no son el futuro, y a veces nos equivocamos diciendo siempre que los niños son el futuro, pero... Y los postergamos. Lo postergamos, exactamente. Pero qué distinto es pensar que son el presente. El concepto cambia mucho al tener ese entendimiento de que son el presente. Así que muchas gracias, pastor. Tremenda reflexión, el Señor le bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Damos gracias al Señor por lo que hoy le entregó. Así que a través de su vida hemos recibido una gran palabra. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y aquí estoy Amén. disponible cuando necesiten. Dios les bendiga. Sí, me sumo también a las palabras de Keila. Muchas gracias, pastor, por esta reflexión. Yo creo que para muchos era necesario escuchar esto. Bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, y obviamente es tan importante el poder sembrar en los niños también. Y a veces nos olvidamos de esto y tomamos importancia a otras cosas que a lo mejor no son tan relevantes dentro de la congregación. Damos gracias a Dios porque de nuestra iglesia es un ministerio que está activando fuertemente, y yo sé que Dios tiene cosas grandes para estos pequeños y para los hijos también de mis compañeros de programa. Así que muchas gracias por hacernos reflexionar, por hacernos pensar también yo no había pensado en realidad en esto, como lo estaban pasando los niños en pandemia, por ejemplo. Y esto que usted leyó me hizo como un clic, y decir, en realidad, quizás
cuáles fueron las vivencias de los niños en sus casas, que igual tiene que haber sido quizás un periodo súper complejo, pero gracias por traernos esta información, por traernos a este momento como del presente, de lo que está pasando, porque a veces nos desconectamos también un poco de la realidad y a veces es muy importante saber qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos en realidad. Así que muchas gracias, Pastor. Quiero invitar a Jaime y a Germán también para que se puedan sumar a esta conversación. Amén. Gracias, Pastor. Ahí está Batman, ahí está Batman. Ahí está Batman y el Capitán América. Vamos a dar una vuelta ahí por acá, por la terraza. No, Pastor, tremendo, tremendo. La verdad es que estábamos conversando acá con Germán y mientras estábamos ahí escuchando la palabra y qué buena pregunta fue la que nos hizo, pues cómo vamos a recordar, es verdad, uno cuando era chico siempre se acuerda de alguna etapa, ¿cierto? Algún periodo, y qué increíble después cuando los niños nuestros sean más grandes, van a decir, oye, ¿te acordás cuando fue la pandemia, mi papá, Sí, pues. y esto, y uno como que lo normaliza de cierta manera, pero esto termina marcando una vida, la infancia de una persona, y muchas veces cuando pasa que dicen, oye, él viene con varias trancas, ¿cierto? O tiene problemas por esto y nos suelta esto, y después tiene que haber un proceso de liberación, es súper es súper real, y eso conversábamos con Germán, la verdad es que el Señor ha sido bueno, me dieron ganas de tener varios más hijos, Pastor. Sí. No, yo no alcancé, quería tener más. De hecho, yo quería tener un equipo de baby. Ah, tres mujeres. Pero Pastor todavía se puede, ¿eh? No, pero bien, Pastor, la verdad es que reflexionamos y llegamos a eso con Germán aquí en la conversación. Ahí mi compañero, no sé si quieren... Sí, no, agradecer desde ya, tremenda palabra que metió el Señor a través de usted. Me quedo también con eso de cómo debemos ser, que el Señor nos manda a ser como niños. Y yo analizaba eso, no hay nada más sincero, no hay nada más puro que la forma de ser de un niño cuando te habla. Yes. Entonces como que es tremendo, y eso caraba hondo. Bueno, tenemos 2 hijos con mi esposa también, de hecho hizo el curso con usted de la ventana de infantiles, el así diplomado. que, claro, y ahí me acordaba de muchas cosas, como de la ventana 414 y cosas así que son tremendas y necesarias hoy por hoy en nuestra iglesia. Y en muchos lugares más, que de hecho, más que en las iglesias cristianas, en todo el mundo nos dedicáramos a ver lo importante que son los niños, sería otra cosa, nuestro futuro, nuestra educación. El mundo sería otro. Sí. Y pasa mucho, eso lo hablo en un contexto general de iglesia, que los niños molestan, ¿para qué estamos con cosas? Muchas veces, oye, deja escuchar, ¿cierto? Y nos falta el hermano que no sé, porque de repente más adulto que puede que pase eso, pero es muy bueno que se conversen estos temas con más cercanía, que se converse con una altura de mira más objetiva, porque vemos que los niños son importantísimos. Y yo lo comento bien desde cerca, porque nosotros con mi esposa trabajamos ahí en la escuelita bíblica mucho tiempo, así comenzamos, y a veces sentíamos eso, queríamos salir adelante como tíos, pero de repente los niños terminaban ocasionando algún tipo de incomodidad. Pero bueno, el Señor es bueno, nos da oportunidad de seguir escuchando. ¿Hay algunos comentarios? Pastor, tenemos varios comentarios para usted. Sí, no, es que, bueno, no sé si puedo decirlo o no, pero a mí me pasó, porque yo fui líder de escuela dominical, todavía estoy en la escuela dominical, y hubo un tiempo en que escasearon los maestros de escuela dominical, y nosotros hacíamos en la escuela bíblica de vacaciones. Todos los años en el verano tomábamos un lugar de la población, una junta de vecinos, y hacíamos talleres para los niños, manualidades, deportes, hasta tenis hicimos. Y me acuerdo que un año escasearon los maestros, estaban todos ocupados, no, es que tengo pocas vacaciones, no, es que no creo que no pueda estar. Y yo me entristecí mucho. Y ese año mi hija tenía 11 años, la más chica. Y ella me decía, papá, ¿va a haber escuela bíblica de vacaciones? Y yo le dije, hija, parece que este año no va a haber. Y me dijo, ¿por qué? Es que no encuentro personas que me ayuden con los talleres. Y ella me dijo, papá, yo puedo hacer un taller. 11 años tenía. Y yo le dije, pero hija, ¿qué taller vas a hacer tú? Y me dijo, papá, yo en YouTube he visto cómo hacen estos origami. Y yo le dije, ¿qué origami sabía hacer? A ver, háceme uno. Y me hizo la ranita esa que salta.
Yo le dije, pero ya con un origami, ¿qué vamos a hacer taller? Me dijo, pero yo de aquí, porque estábamos, me acuerdo, en octubre, pensando en enero, y me dijo, yo de aquí en un mes, papá, yo me hago 10 origami. Me sé 10 origami. Y sabe que Dios me abrió los ojos, que nosotros a veces los tenemos cerrados. Porque ella, yo le dije, ya, si tú conseguí a alguien que te ayude, yo te contrato. Y consiguió a otra niña que era un poco mayor que ella, tenía 13 años, y mi otra hija que tenía como 14, 15, dijo, y papá, ¿y por qué ella va a hacer un taller? Y yo, ¿por qué no puedo hacer un taller? Y yo dije, ¿qué taller quería hacer? Manualidades, ya, pues manualidades. Y sabe que después de eso, tuvimos un grupo ese año de adolescentes, todos trabajando en talleres, y los adultos se unieron después a hacer las lecciones, las clases. A veces nosotros menospreciamos también, incluso siendo cristianos, pensamos que un niño no puede hacer nada. Y los niños hoy día son capaces de hacer cosas que nosotros no hemos abierto la mente, de que ellos pueden ayudar, pueden hacer muchas cosas. Sí, sí, es verdad, Pastor. Tremendo. Pastor, mire, queremos comentar Dele nomás. queremos leer algunos comentarios que fueron fluyendo a través de la reflexión bíblica. Nos saluda la hermana Carmen Araya, Ricardo Araya, tenemos a Angélica Carrasco, bendiciones, Pastor Luis, Dios le bendiga, me alegra verle. Ahí Angélica, la esposa aquí de Germán, que estuvo con usted. Catherine Hernández, hace muchos años no lo veía este varón, dice, íbamos a los congresos de jóvenes. Saludamos a la hermana Gloria Hurtado también. Tal el pastor Israel ahí prendió lo prendió su iPhone 14 junto ahí dice Catherine Hernández, es verdad, hemos ido a orar por muchos niños con crisis de pánico, es verdad, es un tremendo lo que se está dando con todo este tema de la pandemia, el encierro. Grande Luis Cifuentes Lobos, gran valor, tremendo ministro del Señor. Ahí nuestro pastor Israel Miranda, Marta Araya, amén, dice ahí. Tiene 5 hijos, nuestra hermana Catherine también, ahí vemos su esfuerzo, ella ahí líder de evangelismo, vemos como ella se esmera en poder bendecir, de hecho estuvo bendiciendo, pastor, a muchos niños, ahí la hermana Katy, tremendo su trabajo, también la destacamos, le damos gracias a Dios por su vida, porque ella siempre tiene el ánimo de poder hacer algo, y no fue la excepción. Hermosa reflexión nuestra pastora Carola Tapia. Germán, no sé si tú veías ahí. ¿Lo de la Nico lo viste? Acá en el pastor Israel. Espérame. Ahora, amén, dice, hermosa palabra, gracias Luis Cifuentes Lobo, eres bendición. Nico Cadi ahí. Ahí dale. Dice, tremenda reflexión, gracias Pastor Luis, Dios le bendiga mucho, un hombre sencillo y entregado a los niños, dice. Amén. Bendiciones Pastor Luis, dice la hermana Katy, amén, amén. Angélica dice, gracias Señor por tu hermosa reflexión y que Dios bendiga por traerle al Pastor Luis. Se unió a nuestras transmisiones Estefanía Lizana, la hermana Patricia Aguilera, Marco Alvarado, que está ahí también. Macarena Chavarría, correcto, Alejandro Medina. También le saludamos. Qué hermosa reflexión, dice la hermana Carmen Araya. Dice Carola Quintrequeo, saludos a la iglesia y a nuestro Pastor Luis, que vivan los niños. Sí, dice, ya nos avisaron que llegó la luz, pastor, allá en la comuna, así que... Contentísimo, estábamos un poquito al principio frustrados, pero el Señor nos dio la salida, estamos aquí contentos y vemos que el Señor ha sido bueno. Y ojo, agradecemos a Dios porque era muy necesario estar ahí día para recibir esto, que fue una tremenda palabra, que nos hace reflexionar más sobre la importancia de los niños y lo que ellos llegan a motivar, como usted nos contaba a través de su testimonio, ellos motivaron a adultos, tremendo, pastor. Entonces, ¿cómo no seguir incentivando a los adultos, a nosotros mismos, a mostrarle mayor interés y mayor importancia a los pequeños? Sí, pastor, así que ahí estamos muy agradecidos. Dios ha sido bueno. Que esa luz que llegó, ojalá le alumbre a varios. Amén, amén. Pastor, esperamos que esta sea la primera de muchas. Pues esperamos poder conocerlo, compartir, que nos pueda ayudar con su experiencia también en esto del programa. Bienvenido ya es parte del equipo de la gran comisión. De la gran comisión. Así que muchas gracias, lo despedimos con un fuerte aplauso. Lo invitamos a seguir viendo el programa porque hay más sorpresas. Así que, pastor, Dios le bendiga y vamos a estar por ahí por su casa con algo ahí exquisito, algo bonito. Bueno. El programa, así que. Y de pasadita vamos a pasar al. Sí, saltamos la pandereta y pasamos también ahí a visitar. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Chao. Chao. Dios le bendiga. Chao. Tremendo. Ahí, eso, las chicas.
Oye, tremendo la palabra que nos trajo el Buenísimo. Señor hoy día a través del pastor Luis Cifuentes.